hoy, Cuba responde a Estados Unidos que no es una amenaza para su seguridad, pide renovar la cooperación contra el narcotráfico y declara que no apoyan organizaciones terroristas. Un periodista expreso político en Venezuela comparte las vivencias de su encierro desde una perspectiva de fe y agradecimiento a Dios. El presidente Trump recibe a su homólogo colombiano Gustavo Petro superando desavenencias y hablando sobre el combate al narcotráfico desde Colombia. Líderes pro vida en Costa Rica se muestran esperanzados con la presidenta electa Laura Fernández con el respaldo de su partido que logran mayoría en la Asamblea Legislativa. Madres que buscan a sus hijos desaparecidos en México conforman un coro para expresar sus experiencias y su misión a través de la música. Hola amigos, soy Lady, qué gusto estar nuevamente contigo. Contigo también, Natalie, como siempre, con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el día de San Blas iniciamos las noticias en Cuba, desde donde la Conferencia de Obispos se pliega a la exhortación del Papa León y al derecho internacional para que los gobiernos resuelvan desavenencias a través del diálogo y la diplomacia, no la coerción. Fue en un comunicado de los prelados días después de las restricciones de petróleo a Cuba por presión a países proveedores por parte de Estados Unidos, argumentando la protección de su seguridad nacional. Veamos lo último sobre supuestas conversaciones iniciadas por Estados Unidos para un entendimiento con Cuba. Los cubanos empiezan a sentir con más fuerza el bloqueo del petróleo a la isla. Desde anoche aquí esperando. Esperando a ver si se puede echar un poco de gasolina. Todo el mundo, una cola que llega 4 o 5 cuadras para abajo, para coger para abajo. A veces hay combustible, no hay electricidad. A veces hay electricidad, combustible, no hay conexión. Entonces es complicado. Bueno, esta medida de Estados Unidos al único que va a perjudicar es a nuestro pueblo. Es el único que va a pagar las consecuencias. No vamos a tener transporte, vamos a tener menos apagones, vamos a tener menos combustible, vamos a tener menos todo. Esto aumenta lo inhumano que es. Estados Unidos sancionará con aranceles extraordinarios a los países que proporcionen petróleo a Cuba. Busca proteger su seguridad nacional. Este lunes, en conferencia de prensa, el presidente Trump reafirmó que está en diálogo con el gobierno cubano. No están recibiendo dinero de Venezuela y no están recibiendo dinero de ningún lado. Es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo. Estamos tratando con los líderes cubanos en este momento. Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba indicó este martes que intercambian mensajes. Es lógico, tenemos relaciones diplomáticas y temas que discutir, pero si me preguntas si hoy tenemos una mesa de diálogo, no la tenemos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió un comunicado en el que rechaza ser una amenaza para la seguridad estadounidense. El gobierno de Miguel Díaz-Canel propone a Estados Unidos renovar la cooperación técnica contra el lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y delitos financieros. Además, declara que no apoya ni financia organizaciones terroristas o extremistas. Y en Venezuela se espera que esta semana la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley del gobierno que propone una amnistía para los presos por motivos políticos desde 1999 hasta la actualidad. La norma excluye a los detenidos por homicidio o narcotráfico. La oposición y familiares de detenidos reaccionaron con cautela, exigiendo la liberación total y garantías de justicia, mientras organismos internacionales piden que la medida no implique impunidad. La última ley de amnistía en Venezuela se aplicó en diciembre de 2007, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez perdonó a los involucrados en el golpe de Estado en su contra en 2002. Entre diciembre de 2026 a la fecha, cientos de presos políticos salieron en libertad por decreto del gobierno interino de Delcy Rodríguez. El periodista Ramón Centeno es uno de ellos. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez lo entrevistó. Veamos. Ramón Centeno es un joven periodista venezolano que estuvo preso casi 4 años por ejercer su oficio. Cuenta que estuvo recluido en condiciones deplorables que le llevaron al borde de la muerte y a estar hoy en una silla de ruedas. Recuerda su experiencia desde una perspectiva de fe y agradecimiento a Dios. Yo digo que fue para bien, ¿sabes? Hoy le agradezco a las cadenas, le agradezco al encierro, a la cárcel, porque hoy Ramón no es que no sé que sea otro, es ese mismo Ramón, pero con un alma más dedicada a papá, más dedicada a Dios, a su hijo,
más dedicada a entender al otro, y me preguntaba, ¿cómo hubiese hecho el maestro en esta situación? Y en consecuencia intentaba actuar. Y creo que eso me salvó. No creo. Hoy siento que hoy hablamos porque ha sido un milagro. Y un milagro que nosotros tenemos que dar testimonio. El milagro de la cárcel. Ramón logró resistir la presión en buena medida gracias al apoyo de su madre, Omaira Navas, una heroica mujer que dejó todo para luchar incansablemente durante años por la libertad de su hijo. Ramón fue liberado el 14 de enero, día de la Divina Pastora. Se reencontró con su madre y 13 días después, ella moriría víctima de un accidente cerebrovascular. Omaira es una de 3 madres de presos políticos que perdieron la vida en enero. Carmen Dávila, de 90 años, y Yareli Salas, de 39 años, no llegaron a volver a reunirse con sus hijos. Ramón recuerda el ejemplo de lucha de su madre, que asegura debe convertirse en el de todos los venezolanos. Esto tan difícil, tan estrecho, tan hondo de la cárcel, nos tiene que llevar a convertir en un apostolado. Irnos a las cárceles también, acompañar a las madres, acompañar a los padres, acompañar a esas madres como la mía, que no descansó ni un minuto para verme libre. Una mujer que fue una caja de resonancia, un altoparlante, y ella tuvo una conexión tan especial con la providencia, con el sumo hacedor, que cada vez que hablábamos en las visitas, que teníamos oportunidad de irnos a visitar, era la inspiración más grande, porque yo decía, ella es lo más cercano a él. Y como que cada vez que nos encontrábamos, que nos rozábamos, que nos abrazábamos, que llorábamos juntos, me decía, tranquilo, que esto va a pasar. Confía. Recuerda Hawk, que de la nada papá lo restauró. Y ese mensaje de ella, desde que pudimos tener el contacto, un mes después de yo estar en la cárcel, eso me mantuvo de pie. El testimonio de fe de su madre lo mantuvo firme en los momentos más difíciles. Yo hoy agradezco a mis carceleros, a ellos sobre todo, porque me hicieron recordar a los carceleros del Gran Maestro, a Jesucristo. Lo señalaron, fue injustamente encarcelado y fue llevado al madero, crucificado, muerto. Bueno, y el Gran Maestro nos dijo, calma, que yo resucitaré al tercer día. Y yo creo que hemos resucitado de la cárcel. Tocamos el infierno y tocamos fondo, hermano, y volvimos. Porque Él, por su gracia, me volvió a dar una oportunidad. Después de su experiencia, Ramón no duda en enviar su mensaje. Suficiente con las divisiones, suficiente con el apartheid. El apartheid hace daño. Divisiones por cualquier razón, Andrés, por cualquier motivo. Yo hoy, con toda esta situación de salud, parálisis faciales, me dieron 3, que no puedo caminar, que hoy ando en silla de ruedas, que casi me muero porque me dio una infección en la cadera. Aquí estoy, entregado vivo al milagro de la vida. Hoy honro a Dios, lo honro con mi vida, porque esa es de Él, a Él le pertenece. Y le agradezco a Él porque soy su hechura. Y sabe, eso es el milagro. Y por eso nunca desconfié, porque Él nos dijo, están hechos a imagen de semejanza mía. Y ahí está mi Hijo como redentor, como ejemplo, como guía, como luz, como farol. Y ese es el farol que hoy ilumina nuestro país. Ramón y su familia impulsan una campaña de recaudación de fondos para financiar una operación en la cadera y fémur que le permita volver a caminar.
Para ayudar, puede ingresar en el enlace que ve en pantalla. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Y este martes el presidente Donald Trump recibe a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en la Casa Blanca. Esto se da tras varios meses de tensiones entre ambos. Petro critica la política exterior de Trump, mientras que Trump llegó a acusarlo de ser parte del problema del narcotráfico desde Sudamérica, informa la BBC. En fotos publicadas por la presidencia de Colombia se observa a los líderes en un ambiente de respeto y cordialidad. El presidente Trump indicó el lunes ante la prensa que la reunión con Petro se centraría en temas de las drogas, porque enormes cantidades de drogas salen de su país, enfatizó. En el encuentro también participan el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Por otro lado, en México, un grupo de madres llamadas buscadoras, porque luchan por encontrar a sus hijos desaparecidos, dicen que el canto y la oración les ayuda a transitar el doloroso camino de tener un hijo y no verlo. Ofrecieron un concierto en el segundo Diálogo Nacional por la Paz que organizó la Iglesia Católica y asociaciones ciudadanas entre el viernes y el domingo últimos. Belén Zapata estuvo ahí y nos presenta esta crónica. Su voz, que ha servido para reclamar con enojo e impotencia el regreso de sus hijos con vida, arriba de este escenario se volvió dulce, triste, ahogado a veces por el llanto al recordar a sus desaparecidos. Nos gana el sentimiento, nos gana el dolor y a veces no podemos ni hablar. Emma Alvarado es una madre buscadora de Jalisco, al oeste de México. Dice que su hijo desapareció en 2020 y que desde entonces no deja de buscarlo. Cuenta que la oración y cantar en el coro le ayudan como terapia en medio de su dolor. Revivimos cada cosa que nos duele muchísimo y por eso nos quebramos. Simplemente alguna palabra es el detonante que nos vuelve a regresarnos al primer día de búsqueda de nuestros hijos. Es el coro inolvidable que nació con el apoyo de la hermana María Dolores Ramírez, carmelita del Sagrado Corazón e integrante de la Red Nacional por la Paz Jalisco. La hermana Lolis, como la llaman cariñosamente, dice que esto es parte de las actividades que desde su congregación realizan para acompañar a las madres buscadoras. Hay un momento de negación de la misma realidad y negación también de Dios, o por lo menos un enojo por el silencio de Dios. Sin embargo, de poco a poco van descubriendo que ahí estuvo presente Dios. Y eso lo hacen pues a través también de signos, aunque sea pequeñitos, de personas de iglesia. El coro interpreta principalmente canciones populares del folclore mexicano. Las organizadoras dicen que tratan de darles un nuevo sentido a partir de la crisis de desaparecidos que vive el país y para visibilizar y denunciar de otra manera este problema. El canto es muy similar al desahogo que aventamos cuando nos manifestamos. Muy similar. Y hemos visto muy buenos resultados. Presente ahora y siempre. Víctimas de violencia en este país, las madres buscadoras fueron uno de los rostros más visibles en el segundo Diálogo Nacional por la Paz que se desarrolló en Guadalajara durante el fin de semana. La crisis de desaparecidos suma más de 120,000 personas según cifras oficiales. Los casos se incrementaron en 2006, cuando el entonces presidente de México, Felipe Calderón, emprendió lo que llamó la guerra en contra del narcotráfico. Las autoridades explican que muchos de los jóvenes que desaparecen son reclutados de manera forzada por bandas criminales. Algunos de ellos son localizados sin vida en fosas comunes diseminadas por el territorio nacional. En Guadalajara, Belén Zapata, EWTN Noticias. Yeah.
Hacemos una pausa y al volver, líderes pro vida en Costa Rica confían en que el gobierno de Laura Fernández fortalezca la agenda de valores y familia con el respaldo de su partido que logra mayoría en el Congreso. Además, en España un apostolado acompaña a los padres que enfrentan la pérdida temprana de sus hijos durante el embarazo o poco tiempo después de nacer. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Al 96% de actas procesadas por el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, la candidata Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano obtiene poco más del 48% de los votos. La politóloga de 39 años, en su primer mensaje como presidenta electa este domingo, dijo ser una demócrata comprometida, servidora y defensora de la libertad, la vida y la familia. Prometió que su futuro gobierno fortalecerá el Estado de Derecho al servicio de las familias costarricenses. Para hablar sobre lo que le espera a Costa Rica en materia de protección de la vida, con el nuevo gobierno estamos en conexión con el doctor Norbert Román, vicepresidente de Médicos por la Vida de Costa Rica. Doctor Román, bienvenido a EWTN Noticias. Doctor, ¿cuáles considera que son los desafíos que enfrenta hoy la protección de vida y familia en Costa Rica? Bueno, nuestro país y como todos en la región enfrentan varios temas, el aumento en la población con envejecimiento, las tendencias e ideas internacionales o programáticas o ideológicas que atentan contra la estructura de la familia, el derecho a la vida, los conceptos de defensa de la vida por nacer. Y entonces ese es un reto enorme que hemos enfrentado en los últimos años y no deja de ser así aún con el cambio de rumbo político en el que estamos. ¿Y cómo describiría usted el perfil de Laura Fernández, ¿no?, electa presidenta, respecto a la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural? Bueno, tuvimos unas elecciones justamente hace unas pocas horas, por cierto, en paz y armonía, como ya es costumbre en nuestro país, y el país prácticamente se dividió. Una votación bastante amplia a favor de doña Laura, que gana en primera ronda, lo cual ya eso es algo curioso porque no ocurría en las últimas elecciones. Y el perfil del partido, que es un partido nuevo, pero que es una continuación del anterior, me puse a leer un poquito en la parte programática y fíjate que entre los principios orientadores de lo que está escrito, porque una cosa es lo que está escrito y otra es lo que ocurre en la realidad, yo voy a comentar de eso, pero lo que está escrito en los principios orientadores, el primero de 5 es la familia, la vida y los valores. Entonces ya eso nos pone en una perspectiva muy positiva. En la práctica, Natalie, venimos es una continuación del gobierno actual y podemos ver algunos hechos muy importantes y positivos con respecto a nuestros pensamientos, posiciones y también de la ciencia, puesto que hubo un giro en el cambio de una norma técnica que avalaba el aborto hacia una de protección de la vida de la mujer en riesgo de embarazo y protección de la vida del niño por nacer. Así que nosotros tenemos una expectativa muy positiva. Por cierto, Natalie, que nosotros hicimos algunos ejercicios durante campaña, hicimos preguntas a algunos candidatos muy claras sobre este tema, algunos no contestaron y de los que contestaron, digamos, en función de esta idea de protección de la vida fueron al menos solo 3. De estos 3, doña Laura está entre ellos. Así que nosotros tenemos una expectativa muy positiva, creemos que tenemos que trabajar de la mano y seguir nuestro proyecto y programa establecido. Y precisamente Laura Fernández ha prometido esa continuidad de gobierno, ¿no? ¿Qué acciones concretas esperaría usted del gobierno de ella en el corto plazo en materia de protección de la vida? Algo muy importante es que hubo un cambio en la Asamblea Legislativa, que es donde se ejecutan las leyes y se modifican algunas u otras, ¿verdad? Vimos una predominancia, son 57 diputados en Costa Rica, tiene 31 a favor del gobierno que está entrando. El segundo en número es el Partido de Liberación Nacional, que tiene 17, de los cuales también tienen principios de vida, digamos, parciales, de tal manera que la bancada
digamos, de la Asamblea Legislativa, nos da una bastante tranquilidad de que pueden realizarse términos positivos de reforzar la vida, programas y algo que nos interesa muchísimo, que es la protección de la vida al final de la vida y los cuidados paliativos. Así que nosotros tenemos una muy buena idea y tenemos una gran esperanza de que se permanezca en el tiempo lo que se viene haciendo y se refuerce con la nueva bancada y el nuevo planteamiento que tiene doña Laura. Deseamos entonces lo mejor para Costa Rica, doctor, y que se siga favoreciendo como siempre los derechos fundamentales de la vida y la familia. Gracias, doctor Román, por la entrevista. Buenos saludos, Nati. Y en España un apostolado acompaña a las familias que perdieron a sus bebés durante el embarazo o poco después de haber nacido. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta sobre esta iniciativa. Ten misericordia de todos nosotros. Hace unos años, la parroquia del Buen Suceso en Madrid puso en marcha una pastoral de apoyo al duelo perinatal para acompañar a los padres de hijos fallecidos en el periodo de vida gestacional o poco después del parto. El acompañamiento espiritual culmina en la fiesta de la presentación del niño en el templo. Mariana y Archibald conforman un joven matrimonio que hace unos meses compartía con alegría la noticia de que estaban esperando un hijo. Sin embargo, la providencia tenía otros planes. Pues nosotros perdimos a nuestro hijo a las 9 semanas de gestación y bueno, aunque estábamos, fue muy doloroso y muy triste porque era un niño muy esperado y sobre todo muy querido. Pues cuando nos enteramos de esta propuesta que hacían aquí en la parroquia del Buen Suceso, pues fue como una caricia del Señor que nos acompañaba en el dolor, y por fin en esta misa ha sido como un regalazo poder como hacer cierto que él ha vivido, que su alma merece la pena, y al presentársela al Señor ya nos hemos quedado con muchísima paz de que está en los brazos de la Virgen y que nos está esperando para cuando lleguemos al cielo. Sara y Pablo están casados desde hace 6 años. Junto a sus 2 hijas vivas han presentado este lunes en el templo a sus hijos Inés y José, fallecidos durante la gestación. Ha sido todo un camino muy bonito desde el 24 hasta ahora, y el día de hoy ha sido como un poco el culmen, y ha sido bonito porque gracias a Dios y a esta propuesta hemos podido ver un bien, ¿no?, en esos niños, y como que todo está bien hecho y es bueno. Y hemos tenido que hacer un camino de ver dónde está el Señor en esto, qué sentido ha tenido la vida de nuestros hijos, y ha sido muy bonito pues poder vivirlo ahora de esta forma, sin quitar todo el camino hecho, que también en el sufrimiento uno se encuentra al Señor y encuentra esa esperanza. Sus hijas han vivido todo este proceso con gran naturalidad, tanta que la mayor, Fátima, fue la primera que supo que había muerto su hermana Inés. Fue durante un viaje en coche a Córdoba, tierra natal de Pablo. De golpe mi hija empezó a señalar en el cielo un punto fijo, decir, es Inés, es Inés. Y nosotros, es una nube con forma de bebé. No, es Inés. Y a los 5 días me hice una ecografía, me confirmaron que no había nacido, y le dije, y Pablo preguntó cuánto tiempo lleva más o menos desde que ha fallecido, y nos dijeron 5 días. Y coincidía con ese martes en el que mi hija Fátima vio a Inés en el cielo. Belén Moya es coordinadora de esta pastoral en la parroquia del Buen Suceso. Desde su experiencia explica cómo va calando el trabajo de oración que se realiza en las reuniones mensuales. Lo que sí es verdad es que a las personas que han ido viniendo mes a mes, incluida yo, a veces también con mi marido, pues realmente la palabra se va abriendo luz en la grieta de tu corazón, que también tiene pues cierto dolor. En los meses de diciembre y enero realizan 2 encuentros más de preparación para la ceremonia de presentación en el templo, que se celebra el 2 de febrero. Pues llegamos al día 2, donde realmente se culmina, porque al estar en asamblea, invocando al Espíritu Santo con el sacerdote en el altar y presentar las velas de nuestros hijos, pues realmente el Espíritu Santo derrocha gracias y bueno, empieza como una nueva manera de ver a esos hijos, y muy incorporados, o que se van incorporando en el lugar que siempre han tenido en nuestro corazón, pero que quizás no se lo hemos dado físicamente en casa. Entonces qué bonito es poder acompañar a estas personas, recibirlas en la comunidad, en la iglesia, abrazarlas y acompañar este proceso, ¿no?,
que no solamente es un proceso de duelo en el que ponemos nombre a la persona querida y fallecida y la sacamos del anonimato, del silencio, sino que además, pues creyendo en la intercesión de Cristo, en el poder de su sangre, pues creemos que se convierte pues en un intercesor por la propia familia, ¿no? La inscripción que realizan los padres en este libro de la presentación en el templo es el reflejo de una certeza que albergan en sus corazones, la esperanza de volver a abrazarse en la eternidad junto a sus hijos. Desde la parroquia del Buen Suceso en Madrid, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.